finales del año 2019 comenzó una nueva etapa en la historia de la humanidad. La aparición del virus COVID-19 cambió la manera en la que nos relacionamos. El coronavirus ha provocado una crisis sanitaria mundial sin precedentes al punto de obligar a las naciones del mundo a trabajar en conjunto, con el fin de tomar todas las medidas necesarias para asegurar la supervivencia del ser humano. Y pese al esfuerzo que han hecho, hasta el día de hoy el esparcimiento del virus no ha podido ser controlado. A continuación, analizaremos cómo el virus del COVID ha afectado la economía en distintos países y qué medidas adoptaron para hacerle frente a la crisis sanitaria mundial. El Producto Interno Bruto de Chile se contrajo 5,8% durante el año 2020, su peor registro en 4 décadas, debido al impacto en las actividades económicas de la pandemia, según el informe del Banco Central. En su informe de cuentas nacionales, el ente detalló que durante el año 2020 la actividad económica se redujo 5,8%, resultado explicado por la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que afectó la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos. Las actividades más afectadas fueron los servicios, con una baja sustantiva en los servicios personales, el transporte, la construcción, restaurantes y hotelería. Chile había registrado una caída similar durante la crisis económica que sufrió el año 1982 en plena dictadura de Augusto Pinochet, cuando el PIB se redujo 14,3% y el desempleo empinó sobre el 20%. De la mano del levantamiento de las restricciones sanitarias a partir del mes de septiembre, la economía chilena moderó su caída en la última parte del año 2020, anotando una nula expansión del PIB en el cuarto trimestre después de 2 periodos consecutivos de bajas. Adicionalmente, contribuyeron a la reactivación las medidas económicas de apoyo a los ingresos de los hogares y el retiro de una parte de los fondos previsionales tras la aprobación en el Congreso de 2 leyes para permitir cada vez el retiro de hasta 10% de los fondos de pensiones acumulados. Esto alentó sobre todo las ventas del comercio. La minería del cobre, del que Chile es el principal productor mundial con casi un tercio de la oferta, fue uno de los principales sostenes de la economía del país en el año 2020. Responsable de entre un 10 y un 15% del PIB chileno, la industria del cobre no detuvo sus faenas en ningún momento durante la pandemia. Como resultado, la actividad minera de Chile notó un crecimiento de 1,3% en 2020, impulsada por la minería del hierro y el cobre, que presentó un crecimiento de 0,4%, reflejando resultados dispares entre los principales yacimientos del país. Respecto del comercio exterior de Chile, las exportaciones se contrajeron 1%, mientras que las importaciones lucieron 12,7%, reflejo de menores internaciones de maquinaria de uso industrial, camiones y automóviles y por menores servicios de turismo y transporte. Para el caso de Brasil, la pandemia del COVID-19 derrumbó el Producto Interno Bruto. Según el dato publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la economía del gigante sudamericano cayó 4,1% en 2020, siendo el peor resultado en 24 años. La retracción provocada por el encierro social y la reducción de la actividad fue mitigada por el programa de ayuda de emergencia, que el gobierno repartió el año pasado entre los grupos más vulnerables, pero el país no ha escapado de las consecuencias globales del coronavirus. Durante la segunda mitad del año pasado, el PIB brasileño apuntaba a una recuperación con un resultado positivo de 3,9% para el tercer trimestre y 1,1% para el cuarto, tras caer más de 10 puntos en el segundo trimestre. El recrudecimiento de los contagios y el número de muertos ponen ahora en riesgo estos datos positivos. La pandemia elevó el desempleo hasta 14,6% entre julio y septiembre del año pasado. Uno de los sectores más golpeados fue la construcción, que cayó 7%. La industria manufacturera, que engloba a los sectores de automotriz, metalúrgico y de confección, registró una caída de 4,3% en el año. La pandemia también golpeó con fuerza el comercio exterior de Brasil, con una bajada de 1,8% en las exportaciones y 10% en las importaciones. La agricultura, en tanto, bajó 0,4% en el último trimestre en comparación con el mismo periodo de 2019. En la comparación anual, la agroindustria avanzó 2% con respecto al año 2019. Para el caso de España, la crisis del coronavirus llevó a la economía española
a registrar en 2020 un descenso histórico del PIB del 11%. Con este tropiezo, la economía rompe con 6 años consecutivos de crecimiento. La nota positiva dentro de este escenario de catástrofe está en el cuarto trimestre del año, cuando el PIB mantiene cifras positivas, con crecimiento trimestral del 0,4%. La recesión sufrida este año 2020 ha sido la mayor desde el año 1936, cuando la economía se desplomó más de un 26% durante el primer año de la Guerra Civil. La Guerra Civil supuso un impacto directo que destruyó gran parte del factor capital, mientras que el COVID-19 lo que ha hecho ha sido paralizar por completo la economía durante un periodo y reducir la actividad potencial durante gran parte del año con las medidas de restricción y distanciamiento social. Hasta ahora, el mayor descenso anual del PIB se había registrado en 2009, en plena crisis financiera, con un retroceso de 3,8%, pero con la crisis del COVID se han batido todos los récords y el 2020 ha sido el peor año para el PIB desde el inicio de la serie en 1970. Es además la primera contracción anual del PIB desde el año 2013, cuando bajó un 1,4%. El hundimiento del PIB de 2020 ha terminado siendo menor que lo pronosticado por el propio gobierno y organismos internacionales y nacionales. La mayoría estimaba una caída superior al 11%. El principal componente del PIB que permitió tener en pie la economía en el cuarto trimestre fue el consumo de las familias, que creció 2,5%, y el de las administraciones, que subió un 4%. El conjunto del gasto final aumentó un 2,9%. La demanda subió entre octubre y diciembre un 1% gracias a que las importaciones crecieron un 0,4%, compensando la caída de las exportaciones. Por sectores fue la agricultura la que sigue registrando el menor comportamiento al crecer en el trimestre, con un 4,9%. Por su parte, servicios experimentó un avance del 1%. La parte más negativa la representa la cifra de inversión. La formación bruta de capital fijo cayó un 6,2% al final del año por el lastre del sector de construcción e industrial. Los sectores que se han visto más afectados por la crisis del coronavirus en Chile son los servicios en los que existe mayor interacción física entre las personas. El comercio minorista fue uno de los primeros en sufrir las consecuencias del COVID. En mayo del año 2020 sufrió una contracción entre 45 y 50% según la Cámara de Comercio de Santiago, y solo un 7,7% de las empresas estaban funcionando en su totalidad. El comercio presentó una contracción de 20,6% anual, según el Banco Central. Gracias a las medidas de confinamiento y a las restricciones de movilidad, la industria del turismo ha sido una de las más perjudicadas. Si comparamos los meses de diciembre de 2019 y diciembre de 2020, encontramos una disminución de la llegada de turistas extranjeros de un 91,7%, provocando una contracción de 75,1% anual. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 12 meses las cifras de pernoctación en establecimientos de alojamiento turístico cayeron un 62,9%. Por otra parte, el sector de actividades artísticas y recreacionales, compuesto por actividades tales como presentaciones artísticas, cine, teatro y gimnasios, sufrió una caída de un 81,3% en comparación al año anterior. En la cuenta anual del Banco Central encontramos este sector representado como servicios personales, donde también se incluyen los servicios educativos, actividades culturales y de esparcimiento, que registran en total una contracción de 27,9% anual. El rubro de la construcción en el año 2020 sufrió una contracción de 20,4% según el Banco Central, y desde la Cámara Chilena de Construcción estiman que 450.000 empleos se han perdido debido a la paralización de 900 proyectos habitacionales, equivalentes a 120.000 viviendas. Esto se debe principalmente a la escasez de materiales y materias primas para poder cumplir con los plazos de entrega de los proyectos en todo el país, sumado a las restricciones de movilidad y las cuarentenas que afectan los distintos territorios del país.
Otro rubro que se vio gravemente afectado fue el del transporte, que sufrió una contracción de 34,4%, principalmente por las medidas de restricción de desplazamiento. Los sectores económicos que han podido hacer frente a la crisis y han logrado seguir creciendo son la industria minera, que por su parte tuvo un aumento en la producción de cobre y hierro y registra un crecimiento de 1,6% anual. Administración pública, por el gran aumento de la demanda de personal para hacer frente a la crisis sanitaria, y los servicios de comunicaciones, favorecidos por las medidas sanitarias de confinamiento, hicieron que aumentara la contratación de planes de telefonía móvil y el uso de Internet y medios digitales. Las cifras de desempleo aumentaron en todo el mundo. Debido a las medidas sanitarias, muchos empleos quedaron paralizados ante la imposibilidad de poder realizarse por medio del teletrabajo. En esta caída de la producción y la demanda del trabajo, quedó en evidencia la fragilidad de los países y la vulnerabilidad de los grupos históricamente desfavorecidos. En España el desempleo del año 2019 alcanzó un 14,1%, y tras la crisis del coronavirus registra en 2020 una tasa de desempleo de 15,67%. El diario El País destaca a un año del comienzo de la pandemia que la pérdida de 440.000 empleos se suman a los otros 400.000 empleos paralizados. España es un país que hace muchos años dobla la media europea de desempleo, a pesar de que su Estado ha tenido una fuerte política de ayudas sociales. El desempleo en Brasil bajó de 12,33% del año 2018 a 11,93% del año 2019. La grave crisis sanitaria que existe en Brasil provocó un aumento en las cifras de desempleo en el año 2020, llegando a 13,67%. Y recientemente ha sido anunciado que el desempleo se elevó a 14,2%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, una cifra histórica que hace remecer a un país en su peor momento, con más de 1.000 muertes diarias producto del COVID-19. El desempleo en Chile aumentó de 7,29% en el año 2019 a 11,51% en el año 2020. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, un 33,9% de las mujeres en Chile declararon que las razones para no participar en el mercado laboral eran familiares, para realizar trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Los hombres que dieron estas mismas razones no superaban el 1,7%. En contraparte, los hombres que no se integran a la fuerza laboral declararon como razón principal los estudios, con un 38,4%. El desempleo es más alto en los hombres porque las mujeres históricamente han sido relegadas al trabajo doméstico, por ende no pertenecerían a la fuerza laboral porque no están en busca de un empleo. La falta de participación laboral de las mujeres se acrecentó con el cierre de los centros educacionales, las salas cunas y las guarderías. A mediados del año 2020, en el trimestre mayo-julio, se alcanzó la tasa de participación más baja según el Instituto Nacional de Estadísticas, con 1.286.673 personas que declararon que la causa principal de haber dejado de buscar empleo era el COVID-19. Las personas que se retiraron de la fuerza laboral por razones familiares aumentaron en 172%, con un alza de 593% para mujeres. Al comparar los tres países podemos concluir que los tres tienen en común que las ayudas estatales no han sido suficientes y hay sectores de la población que se han visto notoriamente más afectados. Es por eso que mucha gente dejó de buscar empleo a causa del COVID-19 y abandonaron la fuerza laboral. La pandemia del COVID-19 no es solo una emergencia sanitaria sin precedentes, sino que una emergencia económica y social cuya magnitud y consecuencias están teniendo un impacto dramático en las familias más vulnerables. De acuerdo con las proyecciones recientes de CEPAL, la caída de un 5,8% del PIB y el aumento del 3,4% de desempleo en América Latina
generará un aumento de la pobreza en 4,4 puntos porcentuales y de la extrema pobreza de 2,6 puntos y además de la desigualdad. Si bien la crisis está afectando a toda la población, la actual situación agudiza factores de riesgo ya existentes, que afectan mayoritariamente a la población más vulnerable del país. Resulta especialmente preocupante la situación que enfrentan las familias de menores ingresos con niños, niñas y adolescentes, considerando que previo a la crisis la pobreza infantil en Chile prácticamente duplicaba la pobreza en otros tramos de edad. De acuerdo con la encuesta CACEN 2017, los hogares con niños presentan mayores carencias que aquellos que no los tienen, situación que se agudiza en la población indígena, inmigrante y que vive en zonas rurales. La amenaza de la carencia económica desestabiliza a las familias, generando condiciones de estrés e incertidumbre que aumenta la probabilidad de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la CEPAL, la pobreza alcanzó un 10,7% de la población en Chile durante el año 2019. Las ayudas del Estado durante la pandemia habrían sido clave para que esta tasa subiera levemente, situándose en 10,9% durante el año 2020. Podemos afirmar sin ninguna duda que la crisis sanitaria, económica y social que enfrenta el mundo hará de Chile un país más pobre, al igual que muchos otros. A partir de los datos de la encuesta CACEN, sobre la base de la metodología de panel utilizada entre 1996 y el año 2006, se concluyó que 1 de cada 3 chilenos entra y sale de la pobreza en un ciclo permanente. Entran a la pobreza porque pierden su fuente de ingresos y salen cuando logran que un miembro del grupo familiar tenga algún tipo de empleabilidad. También sabemos que la pandemia afectará con fuerza a la clase media chilena, dejando a la mayoría de este segmento en una situación de mayor vulnerabilidad. En la misma dirección, las últimas cifras entregadas por el INE dan cuenta de la dura realidad que enfrentamos, con una caída en los puestos de trabajo, incluso en aquellas regiones que históricamente han tenido alto empleo. En este sentido, uno de los efectos sociales más nocivos de la pandemia es hacer que las brechas ya existentes se profundicen a todo nivel, siendo la más evidente la que tiene relación con el desigual acceso a la salud. Junto a ello, se han generado nuevas brechas en educación, producto de las condiciones desiguales para poder acceder a sistemas alternativos de entrega de contenidos. A esto se suma el crecimiento en la brecha económica por la pérdida de empleos y la evidente brecha que existe respecto al acceso y calidad de la vivienda. Ante este escenario, es preocupante que se produzca una agudización de los conflictos sociales, producto del deterioro de la situación económica, pues no hay nada más movilizador para un adulto que sentir que su familia esté pasando hambre. La llegada del COVID-19 no solo representa una emergencia de salud pública mundial, sino que también se ha convertido en una crisis económica internacional que aumentó las desigualdades y afectó de manera desproporcionada a las poblaciones pobres y vulnerables. En lo económico, la pandemia ha producido una crisis internacional y conmociones internas en todos los países. A nivel mundial, esta crisis implicó una reducción drástica de las exportaciones, especialmente de materia prima. También se vio una gran reducción del empleo, caída de capacidad de producción y productividad y el desgaste del capital humano. La pandemia es simultáneamente una crisis de oferta y demanda negativa, que la capacidad de trabajar de las personas se ve reducida como también la capacidad de producir de las empresas, por lo que a su vez se reducen los incentivos para que las personas consuman y las empresas inviertan. Es por esto que la mayoría de los países se vieron obligados a tomar medidas para no llegar a la crisis económica, como por ejemplo, la suspensión por máximo de 6 meses de los pagos de servicios como energía eléctrica, agua potable, internet, telefonía, etc. El congelamiento de los créditos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, emprendimiento y capital de trabajo. La suspensión del pago de alquileres de comercio y vivienda. Un plan de pago de nómina para la pequeña y mediana empresa. Bonos especiales destinados a trabajadores informales y el sector privado. Por ejemplo, Chile otorgó bonos como el bono COVID, ingreso familiar de emergencia, el bono clase media y un plan de apoyo económico.
En Chile también se impuso la Ley de Protección a los Ingresos Laborales para que los trabajadores que no puedan hacer teletrabajo suspendan temporalmente sus labores en las empresas y sigan recibiendo el pago de sus remuneraciones, que quedará a cargo del Fondo de Cesantía. También se propuso la entrega de canasta de alimento para las familias más vulnerables y una mora de 3 meses en el pago del impuesto sobre el valor agregado. Como conclusión a lo investigado y a lo que vivimos y seguimos viviendo, esta pandemia ha afectado en un gran alcance a casi todos los aspectos del desarrollo mundial. La magnitud de esta pandemia ha sido significativamente enorme. El mundo ha cambiado, se generó una crisis sanitaria, económica, política y social. Los gobiernos se vieron obligados a recurrir a las diversas medidas de confinamiento como una opción para disminuir la propagación del COVID-19. Sin embargo, la economía mundial se vio y se sigue viendo afectada porque las personas han dejado de trabajar, han dejado de consumir bienes y servicios y esto afecta claramente a las empresas de ciertos sectores. Es de suma importancia reinventarse para poder competir en el mercado, el cual es cada vez más cambiante y evolutivo. Existe una gran incertidumbre frente a lo que va a pasar con respecto a la economía, a la salud, a la política. Pero existe la esperanza de que las cosas mejoren y se vayan adaptando al nuevo mundo. Debemos aprender a vivir y salir adelante en este nuevo sistema de vida, buscando nuevas oportunidades, innovación y desarrollo con el fin de volver a activar el país y también reflexionar sobre cómo actuamos.